Hoy vamos a descubrir este lugar que es acá un crucero que se encuentra en Copenhague y nos lleva directamente a Oslo. Esto puede ser barato porque en realidad me salió gratis. Pero ¿es eso una verdad? Tengo mis dudas. Quiero ver qué tal es por dentro el crucero, qué es lo que tiene, cómo es el camarote, cómo es la experiencia y si de verdad vale la pena. Porque de repente me termino gastando todos los ahorros, quién lo sabe. Lo vamos a descubrir, señores. Vamos directamente a disfrutar de DFDS. Así se llama la empresa. Quiero que vean, quiero que vean. Acá, ahí se ve el crucero. Vamos, let's go. Sí, escuchan bien, gratis. Y lo mejor de todo es que más adelante del video explicaré cómo ustedes también pueden ganarse este increíble viaje. Pero antes de que hagan las maletas, hay un pequeño detalle que quiero aclarar. Cuando digo gratis me refiero al trayecto en sí y al camarote. Así es, tendrán un lugar cómodo donde descansar mientras navegamos por el hermoso Mar del Norte. Sin embargo, las comidas y bebidas no están incluidas. El crucero cuenta con varios restaurantes y cafeterías, pero estos tienen un costo adicional. Las cosas que a mí me llaman la atención es esto. Hay muchas cosas que son tax free. Y yo generalmente no creo mucho en ello. Sin embargo, una vez cuando viajé la última vez, de hecho, que viajé en avión, pude darme cuenta que sí, sí es verdad, principalmente en perfume. Increíble, señores. ¿Qué tal? Interesante primeras impresiones, ¿no? Vemos acá que hay como una especie de camarotes infinitos, no sé si ven ahí. El camarote es 5803. Vamos por 5420. Infinito. Zack y Cody, gemelos a bordo. Primera cosita llamativa. Veamos. Deben ser los precios. Dios mío. Vamos a suponer que voy a elegir una Coca-Cola o sí, una Coca-Cola 32. Y sale 20 coronas. Carísimo para hacer apenas una lata. Supone que una persona debería dormir acá y otro acá. Vamos, ¿cómo esto se abre? A ver. En sí, ya logré desplegar la cama. Pueden ver que está acá. Esto me recuerda mucho a Saki y Cody gemelos a bordo. De verdad, es esa tal cual la vive que da. De hecho, si ven acá, tiene un pequeño escritorio que es ese que ven ahí. Y también tiene este lugar que es, digamos, para tener alguna ropa. Igual, ¿qué tanta ropa podemos necesitar si vamos a estar aquí, qué sé yo, 3 días aproximadamente? Así que, ¿qué tanto? Y lo otro es que tiene esto que está acá, que es el mueble, el sillón. Mírenlo. Pero creo que debería también quizás abrirse más. Pienso yo, de hecho, ahí tiene unas instrucciones, ¿ves? Y pueden, de hecho, abrir un poco más. Ahí está. Tiene entonces este lado, que es acá con su respectiva almohada. También tiene acá para que nos podamos bañar, tiene su toalla, así que viene, digamos que cubierto todos los servicios. Acá abriendo el baño, veamos. Un poquito bastante vintage. No sé si lo ven acá. Aquí se ve el lavamanos. Tiene abajo algunas secciones. Y aquí está la poceta. Pero también tiene acá la ducha sumamente pequeña. Lo que es parte de la experiencia. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que no está mal considerando que es gratis. Pero creo que esperaba un poquitico más. De hecho, detrás de la puerta pueden ver esto que está acá, que es principalmente una pequeña escalera para poder subir a la segunda litera, que en realidad no hace falta, porque está ahí mismo, está tan cerquita, es como que no tiene ningún sentido. También tienen detrás de la puerta esto, que es como que las instrucciones de seguridad, tipo algún avión, tiene también en inglés y obviamente en danés. Ahí está como ponerse salvavidas y esperemos que no haga falta, porque Titanic ya se grabó.
Viendo acá el mapa del barco, vemos que estamos entonces en el número 5. Abajo existen ya la parte que son para los carros. Y vamos a subir, vamos a intentar subir y explorar a ver qué nos encontramos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not. Empezamos un poco con la parte exterior del barco. Miren esto. Vaya, vaya. Se puede ver los botes salvavidas, que obviamente no vamos a utilizar. Así que es genial. La última vez que yo me monté en un barco de esta magnitud, me acuerdo que fue con mi padrino en Puerto La Cruz, yendo a Margarita. En aquel momento existía Conferry, era otra cosa, y yo era muy niño, era de hecho menor de edad en aquel entonces. Fíjense cómo las cosas cambian. En aquel momento me encontraba en Venezuela, hoy me encuentro acá viviendo en Dinamarca, y quiero que vean cómo se va alejando la ciudad y cómo se siente de verdad, cómo el barco se va moviendo, porque creo que eso es lo impresionante. Siendo este invierno, estamos a principios de marzo, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, pueden ver que el sol está bastante bajito. Sí, va a ser un viaje de invierno y quizás no es la mejor temporada. De hecho, nos ganamos otro para venir en verano, que es lo que querríamos hacer. Pero en realidad este es para principalmente averiguar, vivir la experiencia, ver qué tal, y eso es lo que vamos a ir conociendo. Bueno, buscamos de una vez los baños para ver qué tal son, que me da mucha curiosidad. A ver, abrimos la puerta. Bastante limpio. Buen olor. Hay cosas increíbles en este viaje, pero lo más increíble es que ustedes pueden suscribirse, comentar y compartir este video, porque eso es lo que hace que verdaderamente ayuden a la persona que hace este tipo de materiales. Es una de las cosas que genera más curiosidad y es con respecto al duty free. Así que de una vez entremos y veamos. Para iniciar tenemos el Bailey, que lo puedes conseguir en 139 coronas, pero en el supermercado en Dinamarca en 99. Una lata de papas, así como esta Pringle, puedes conseguirla en cualquier lugar de Dinamarca entre 25 y 29 coronas. También tienes otra variedad de papas acá o otra variedad de chicks. El agua se encuentra en 10 coronas cada una. Consideremos que estando refrigerada no me parece tan mal precio. Hay ropas de toda marca, Lacoste, Boss, hay también Calvin Klein, hay un montón. Los precios en ropa no son la gran recomendación, sin embargo hay muy buenas marcas. Generalmente en Dinamarca los precios de los zapatos rondan las 1000 coronas. Veamos acá. Precios de los zapatos sí tenían diferencia. Ahí se puede ver ese 20% que nos dicen que nos van a rebajar con el tax free. Recuerda que el viaje dura 14 horas, así que tienen mucho tiempo para ver a detalle cada prenda, aprovechar y ver si de verdad hay descuentos, porque ahí se ve un 70%, quién sabe, de repente conviene. En este lugar también vas a encontrarte productos electrónicos, también los muy famosos Legos que son populares en Dinamarca, que fue donde se creó. También vas a conseguirte chocolates, golosinas, chicles, todos en precio duty free. Muy importante acá, puedes disfrutar de ellos sin ningún problema. También esto que me llamó la atención, este tipo de caramelos son en base de licor, tal cual como dice acá, si pueden ver, pero en lo que corresponde a mí no me gusta tanto. Si los he probado y es como que no son tan deliciosos como dicen o como parecen. De hecho, generalmente en el trabajo los ponen para que la gente vaya agarrando, y la gente agarra de cualquier otro color menos de ese. En cuanto a la sección de perfumería, yo recomendaría comprar en el duty free del aeropuerto, ya que este del buque tiene la sección muy inflado en precios. Antes de venir yo dije, podríamos quizás comprar algún vino, algún whisky, algo, y me dijeron, no, si tú quieres compra. Estoy viendo acá los precios como para ver si me animo.
pero son mucho más costosos. De hecho, si escuchan, se siente el movimiento del barco en las botellas. Cuando subimos al piso número 8 nos vamos a encontrar con un restaurante. Este que está acá es bastante lujoso, así que los precios tienden a ser muy costosos. Pendiente acá ya que tienes muchas otras opciones. Sin embargo, cuando vemos aquí la carta, pueden darse cuenta en cada uno de ellos cómo los precios pueden ser bastante abultados. Al entrar al ascensor me encuentro con esta cartelera que tiene diversas actividades, entre ellas la Bubble Zone, que cuenta con una zona de niños y una de piscina. Sin embargo, por encontrarnos en invierno, la piscina no estaba disponible. Ahora que estamos en este momento de la noche, veamos si acaso está abierta la discoteca. Cercano a la medianoche, el crucero hará su última parada en Frederikshavn. Esto corresponde a Dinamarca, para estar en la mañana entrando a los fiordos noruegos. Buenas. Yo me bañé y ya estamos listos para iniciar el segundo día. Son las 7:30, al menos para Dinamarca. Así que ya deberíamos estar llegando a los fiordos. Y eso es lo que quiero salir a ver, porque también vamos a comer, a tener un pequeño breakfast. Así que démosle de una. Verdaderamente increíble. Quiero que vean esto que yo también estoy viendo. Es que ya estamos entrando al fiordo que se encuentra ya a las proximidades de Oslo. Y esto es la locura. Así que la forma como se ve, impresionante. Aquí está el truco clave para ganar este viaje. Acumula 2500 puntos en un solo juego. Descarga la app Biospiel, regístrate y prepárate para la acción. El juego consiste en tocar las cruces que aparecen en pantalla. La clave es la rapidez. Toca las cruces de forma inmediata. Si logras alcanzar los 2500 puntos en una sola partida, tienes asegurado un viaje de ida y vuelta para 2 personas en el crucero de Copenhague-Oslo. Luego, simplemente canjea tus puntos en la sección de premios. Una vez que tengas el código, canjealo en las fechas deseadas en la página del crucero DFDS. Verifica bien la caducidad de tu premio para que no lo dejes vencer y a disfrutar. Una de las cosas que disfrutamos del crucero fue la variedad de opciones gastronómicas. Hay para todos los gustos, desde restaurantes elegantes hasta opciones más informales. Ten por seguro no te quedarás con hambre. Nosotros optamos por el restaurante Siete Mares, que ofrece un delicioso buffet tanto para el desayuno como para la cena. La cena buffet cuesta alrededor de 328 coronas danesas por persona y el desayuno es de 155 coronas danesas. Una excelente manera de probar un poco de todo. También tienes el restaurante Pequeña Italia, si te apetece la comida italiana. 2 bares para relajarte con una copa y la Pequeña Sirenita, que es un restaurante para algo rápido. También una cafetería para algunos cafés o dulces. Ahora, si eres de los que prefiere ahorrar un poco, no hay problema en llevar tu propia comida. Puedes traerla desde tu casa o comprarla en un supermercado en Copenhague. No hay restricciones para ingresar comida al barco. Bueno, nos despedimos de este viaje, habiendo tenido un viaje exitoso, un crucero hermoso, con 1000 cosas sucediendo, 4 horas en Oslo, en Noruega, pasándola genial. Es momento de despedirse, no sin antes decirle que deben darle like, comentar, compartir este video, porque será hasta un próximo video en una nueva aventura. Chao, chao.